Ser podcast. Episodio 135. Contra todos los santos. Muy buenas, ¿qué tal, Nerea? Muy bien, compañero, hola a todas. Seguimos con la resaca del orgullo. Como en el episodio pasado no llegamos a tiempo, os contamos en todo lo que pasó en la celebración estatal con la ayuda de Saray González. También, como os anunciamos, vamos a emitir la segunda parte del especial grabado en Galdar, en el que hablamos de vidas trans. Lo mismo le venía bien a Jaime de los Santos escuchar las historias que nos van a contar Sara y Luis, y así dejaría de amenazar al colectivo con el regreso de la patologización de mujeres y hombres trans. Vamos a hablar de la experiencia trans con una persona que la ha vivido en sus carnes y otra que la ha vivido como padre. Conviene escuchar y aprender. También proyectar el día a día de estas personas con unas administraciones que les pusieran todo en contra, como promete el PP. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. El orgullo se manifiesta fundamentalmente en la capacidad que tenemos de convivir con quienes no son iguales que nosotros y que nosotras. Quienes han sufrido esa incapacidad de los demás para vivir con ellas han sido durante mucho tiempo las personas trans. Tanto es así que muchas de ellas han tenido que vivir durante toda su vida, a veces asumiendo una identidad de género que no era la suya. Afortunadamente las cosas van cambiando, aunque no siempre a la velocidad que quisiéramos. Vamos a hablar de vidas trans, porque hay que estar especialmente orgullosos de esas personas que han conseguido ser quienes realmente son. Sara Lomore es actriz, creadora de contenido y activista. ¿Qué tal, Sara? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien. Sara, ¿qué es el orgullo para ti? ¿Cómo lo vives tú? Ay, ¿cómo lo vivo yo? Es que es una pregunta que me parece complicada responderla. ¿Cómo lo vivo el orgullo? Pues es que no sabría decirte. Para mí ya el haber conseguido ser yo ya es un orgullo. Y el poder el haber conocido a personas que también han estado en esa situación o que están en el proceso o que forman parte directamente del colectivo, ya me parece un orgullo, pues todo. La verdad que es que no te sabría decir otra cosa. Algunas mujeres trans han vivido experiencias tan duras que se niegan a recordar el proceso por el que pasaron. Tú, sin embargo, hablas abiertamente de él y lo reivindicas. ¿Por qué? A ver, yo también pasé por esa fase, que siempre lo digo, cuando las mujeres trans pasamos por la cirugía genital, creo que pasamos por esa etapa de olvidarnos que somos mujeres trans y ya directamente pensamos que somos mujeres cis. Y ahí es un gran problema porque estás viviendo una realidad que no es tu realidad y entonces te topas con situaciones como por ejemplo con hombres o en tu vida cotidiana que te van recordando que al final eres una mujer trans y que tú tienes que vivir tu vida como una mujer trans. Yo, por ejemplo, en su momento compartí mi transición porque yo cuando yo empecé tarde, yo empecé con 24, tengo 32, yo no tenía ningún referente en el que yo dijera o que diera información sobre cómo era transicionar, cómo era hormonarte, cómo eran las cirugías, el proceso de las cirugías. Entonces yo dije, pues quiero hacerlo, porque creo que es importante que hayan otras personas que si se sienten identificadas conmigo, pues es una labor que estoy haciendo que me parece importante. Pero sí que es verdad que ese proceso que pasamos las mujeres trans, cuando pasamos por esa cirugía, hay un arma de doble filo. Tienes como que volver otra vez a darte cuenta de, oye, vale, sí, todas somos mujeres, pero tenemos situaciones diferentes y al final tienes que vivirlo. Ya está, tienes que aceptar quién eres y punto. Pero qué importante eso que dices, Sara, ¿no? Como que remarcas que eres una mujer y no eres menos mujer y de todos los tipos y diversidades y maneras de vivir la feminidad y de ser mujer, una mujer trans es una de ellas, ¿no? Como que no hay que olvidarte de que esa es tu experiencia. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de una mujer cis que vive en Gran Canaria, no ha tenido las mismas experiencias que una mujer en África que ha sufrido la ablación. Entonces, siguen siendo dos mujeres igualmente, pero dos realidades y dos experiencias diferentes. Pues lo mismo pasa con las mujeres trans. Yo para llegar aquí he tenido que pasar por esto, pero a lo mejor otras mujeres sí nacieron siendo sí, pero han tenido que pasar por otras situaciones que yo quizás no voy a pasar nunca en la vida. Entonces, al fin y al cabo es eso. Y como siempre digo, todos transicionamos. Es que abunda un poco en eso, porque eso me hace mucha gracia, porque no hay nadie que lleve más procedimientos de reasignación de género que las Kardashian. Totalmente. Y siempre lo digo yo.
O sea, pero no solo las Kardashian, que las mujeres siempre tenemos esa presión de estar siempre perfectas y estupendas, pero los hombres también pasan por transiciones. O sea, yo creo que todo ser humano pasa por cambios, y esos cambios, algunos más, algunos menos, forman parte de esa transición. No es exclusivo de las personas trans, me parecería ridículo, y además tampoco queremos ser tan protagonistas dentro del colectivo. ¿Tú te recuerdas siendo una mujer desde que eras una niña, pero ni se te ocurría, claro, plantearte que pudieras llegar a serlo? ¿Por qué esa disociación? ¿Por qué nunca te atreviste a contarle al mundo quién eras realmente? Hombre, porque yo con 4 años le pedía muñecas a mi madre, me las regalaba porque esa mujer era estupenda y maravillosa, pero yo cuando llegaba al colegio los niños me pegaban patadas porque yo estaba con muñecas, porque yo era femenina y porque yo solo quería estar con niñas porque eran las que me respetaban. Entonces, claro, vives en una sociedad que te fuerza a tirar por un lado. Y claro, como no eres consciente, no tienes referentes, no te dan información en el colegio, porque creo que es algo muy importante en la educación que se hable desde el principio. No es adoctrinación, por favor, es simplemente darle el derecho a esas personas a que puedan saber que hay otras posibilidades. Pues claro, como yo no tuve esa posibilidad, pues al fin y al cabo acepta. Yo de hecho tuve una época antes de transicionar en la que intenté ser todo lo hombre posible, la más masculina y la más tal, y me di cuenta que dije, es que creo que estoy actuando más intentando ser un hombre que intentando ser yo. Pero claro, no todas tenemos la misma oportunidad, y yo creo que por eso no considero que nunca es tarde para transicionar. Puedes tener 60 años y transicionar, te tocó. ¿Sabes? Fue tu momento. Yo no me arrepiento. Hombre, me hubiese encantado que con 4 años decirlo, con 15 ya estar hormonándome, pero no, fue con 24 y ya está. Era lo que había. Nos dice Sara que la infancia y la adolescencia fueron duras, fueron complicadas, hubo idas y venidas, pero todo cambia cuando te vas a vivir a Londres. ¿Qué pasó en Londres? Hombre, a ver, que yo he pasado por muchos traumas en mi vida. Claro, yo me fui a Londres y me fui con una pareja que me maltrataba. Entonces yo terminé como muy agotada. Mi familia era un caos, mi pareja me maltrataba, yo tenía un caos mental de identidad, y dije, voy a empezar de cero. Y claro, yo empecé a salir de fiesta y yo a mi amigo le decía que yo quería travestirme. Entonces mi amigo ya sabía por dónde iban los tiros y me acompañaba, ¿no? Que eso lo agradezco mucho. Entonces ahí fue cuando yo decía, yo los fines de semana soy súper feliz, y cuando volví al trabajo a ser un hombre normativo, pues me daba cuenta de que lo pasaba fatal. Y entonces yo creo que Londres para mí fue necesario porque encontré esa libertad que al salir a la calle o salir de fiesta encontraba otras diversidades. Aquí en Gran Canaria, desgraciadamente, por lo menos en mi época, las mujeres trans que yo conocía no estaban en ámbitos en los que yo me rodeaba o no eran para mí, no sé, referentes. Entonces Londres fue pues esa gran oportunidad de poder tirarme al vacío. ¿Y cómo das ese paso? ¿Cómo de repente dices, no, ya, lo hago ya? Porque yo me lo planteé con 13 años. Lo que pasa es que mi madre tenía cáncer y estaba en cáncer terminal, y en mi situación familiar era un caos. Entonces yo dije, ¿cómo le digo yo a esta mujer, a la pobre, que a lo mejor lo hubiese agradecido antes de morirse, pero bueno, ya es lo que hay? ¿Cómo le digo yo que quiero empezar una transición con todo este caos? Entonces como que me aguanté. Y ya después tuve esta relación tóxica, tampoco me dejaba ser yo, y no sé, fue como todo. Es lo que digo, tenía que ser cuando tuvo que ser. Y tú has hablado con muchísima naturalidad de la hormonación, de todo tu proceso, de que, por ejemplo, sí has elegido una vaginoplastia o una mamoplastia, porque o sea, esto es algo a lo que te lleva la disforia, cómo es la decisión, y porque sobre todo decides contarlo tan abiertamente. Mira, es gracioso, porque yo llevaba con disforia genital toda mi vida. Yo, de hecho, mis relaciones sexuales con hombres fueron traumáticas y horrorosas, pero yo lo tenía como algo normal, ¿sabes? No sabía que estaba viendo un trauma. Ahora sí, porque lo siento como tal. Yo no lo tenía claro, no había información. La información que había sobre las cirugías era que directamente te hacían un hachazo y perdías sensibilidad y no tenías estética y no tenías no sé qué y no tenías no sé cuánto. Entonces yo creo que también las mujeres trans, algunas, empezamos primero por el pecho y decimos, bueno, vamos tanteando el terreno. Yo al principio solo quería el pecho. Yo siempre digo que en mi transición fui avanzando poco a poco e iba descubriendo lo que quería poco a poco. No es que yo dijera, vale, soy una mujer, quiero esto, quiero tal. No, iba como viviendo una adolescencia, porque al final como cuando empiezas una transición vuelves otra vez a vivir esa adolescencia que nunca pudiste tener. Y ya me fui informando, fui conociendo otras mujeres trans que habían pasado por la cirugía, que me habían dicho, tranquila, esto es tal, esto es cual.
tal. Y ahí fue cuando ya yo dije, vale. Y ahí es cuando yo hago la cirugía y digo, esto es lo que yo quería siempre. Lo que pasa que, claro, por los miedos que te enseña la sociedad, pues no lo hace. En tu caso el cispassing fue relativamente rápido. Hay muchas mujeres que siguen siendo cuestionadas toda su vida por su aspecto físico. ¿Eso era importante para ti? Yo es que cuando empecé la transición no tenía pensado ser una mujer guapa, no tenía pensado ser una mujer con cispassing, no tenía pensado ser ningún tipo de mujer. Yo quería ser yo y punto. Tuve la suerte de poder llegar a tener un cispassing, que eso me ha protegido socialmente en la calle. Porque no es lo mismo ser una mujer trans que no tiene cispassing, que para quien no sepa el cispassing es básicamente ser parecida a una mujer cis, es decir, una mujer biológica, que eso es un término que yo odio porque yo también soy biológica. Entonces, claro, una mujer que parece trans es mucho peor en la sociedad porque te enfrentas a problemas en el trabajo, que yo, claro, al principio cuando empecé mi transición tuve esos problemas, después ya fueron disminuyendo cuando ya conseguí ese cispassing. Entonces, socialmente a mí me ha dado una ventaja y un privilegio, y por eso yo también he decidido contarlo y no esconderme de decir que soy una mujer trans, porque creo que tengo la responsabilidad de aceptar ese privilegio que tengo y dar la cara también, ¿no? Y no decir, bueno, pues ahora ya como me hice la cirugía ya soy una mujer y ya está, ya no quiero saber nada del colectivo, ya no quiero saber nada de mi pasado, ya no quiero hablar de esto. Quería retomar, es que has contado una historia muy bonita antes, y es que tus amigas te ayudaron a escoger tu nombre, que es un paso para las personas trans. El momento de la elección del nombre es como un renacimiento muy bonito. Y te voy a decir cómo lo hice. Estábamos en el Café Regina, perdón por decir publicidad. Estábamos en una cafetería y entonces yo decía, por favor, tenga esta lista de nombres, que eran 4. Claudia, África, Naomi, Sara. Y entonces yo decía, por favor, digan estos nombres y yo me giro con el que más me sienta identificada. Entonces te iban llamando, o sea, era como una posesión. Y yo, un poco choni ese nombre. Nada, broma. Y entonces me llamaron Sara y dije, me gusta, pero digo, no voy a ser la típica Sara básica sin H. Digo, le voy a poner mi H al final, que en Inglaterra incluso se pronuncia hasta diferente. Y así fue como lo elegí, porque claro, yo no tengo padres, y a mi hermana se lo pregunté y me dijo, yo no tengo esa responsabilidad, a mí no me cargues con el muerto, te lo eliges tú que pareces mayor, y lo que elijas tú me va a gustar a mí. Y por eso dije, pues nada, le pregunto a mis amigas, para no quedarme yo con los deberes allí y eso, nada. ¿Y estás cómoda? Sí, hombre. De hecho, cuando no me ponen la H me enfado. Este año te has presentado a la gala de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué es lo que te hizo presentarte? Pues un mensaje de Dormitorum que me dijo, ¿te quieres presentar? Y yo dije, ¿estás loca? O sea, no, justamente estaba en un podcast con el dueño de Dormitorum y me dijo, oye, ¿tú verías la posibilidad? Y digo, no. No, la verdad que no veía posible que una mujer trans, que bueno, que ya las han habido, pero yo en concreto no veía yo como... Siempre en las entrevistas que tenía durante el carnaval me decían, ¿ha sido tu sueño? Todas. Sí, es mi sueño desde pequeñita. Y yo, no ha sido mi sueño, tengo que ser sincera, lo siento, nunca ha sido mi sueño, lo estoy viviendo ahora porque se me ha ofrecido la oportunidad, y es eso, de que yo nunca planteé la idea de poder llegar al carnaval y menos a ser candidata a reina, pero lo vi muy necesario, la verdad. Me quedé ahí de ser la primera dama. Primera dama, pero me quedé ahí de ser la primera mujer trans reina del carnaval. ¡Ish! Casi. Pero bueno, soy la reina del pueblo, que eso es lo que siempre digo. Reina de nuestros corazones, pero bueno, fuiste una figura importante, es primera dama. Primera dama, sí. Hombre, no, yo contentísima con ese premio. ¿No serás la primera dama trans también? Sí, vale. Es que claro, como en Canarias estáis en el 2044. Sí. Vamos a hablar también mucho de este episodio de concienciación, de políticas sociales, y en eso tú tienes alguna experiencia. Cuéntanos quién es Guasi. Ay, Guasi somos todos los canarios. Guasi somos todos los españoles, que de hecho al principio me decían, no, ¿quién es Guasi? Guasi eres tú que le estás viendo el vídeo. A ver, Guasimara nace de una frustración que yo tenía después de haber estado 10 años en Londres y volver a la isla y decir, los sitios siguen iguales, las condiciones siguen siendo las mismas, y entonces yo decía, pues mira, yo como vengo la ventaja de haber estado allí y de saber de que la gente se queja y pide sus derechos, pues yo, ¿qué voy a perder por pedir los míos aquí en Canarias? Claro, la gente cuando yo hice ese vídeo, y pues hice un vídeo... Guasi es una heroína de la clase trabajadora.
incubadora, básicamente. Es que Wasi nace porque a mí me contratan cuando yo llego a la isla, me dicen una cosa por teléfono y cuando llego, la que trabajaba allí, dependiente, gracias a Dios te amo, me dijo, no guapa, tú no vengas aquí de guay porque tú aquí vas a quedarte 1 hora gratis todos los días porque es lo que hay y vas a tener que colocarme las perchitas así, no sé qué, no sé cuánto, y yo diciendo, Dios mío, esto por solo 500 euros y 30 horas a la semana. Entonces yo dije, no te preocupes, creo que este puesto se lo merece otra persona, yo no, y me fui. Y llegué a mi casa y grabé un vídeo y dije, te voy a explicar las condiciones que deberían de haberme explicado a mí directamente como encargada. Y entonces ahí ya dije, pues voy a ponerle un nombre que es muy canario, Guasimara. Y nada, ya dije, pues creo que es necesario, porque no lo había visto, era reivindicar, pues eso, que los canarios estamos cansados, que la explotación laboral no es algo nuevo, que lleva siendo muchos años y que nadie lo estaba contando. Y creo que es muy importante también saber cómo contarlo. Y creo que el humor es una base muy fácil, es como una vaselina para que la gente se ría, ¡ja, ja, ja, ja! Me explotan en el trabajo. Pero dentro dices, no, pero me están explotando en el trabajo. Y eso era algo que no veía en las redes sociales. Sara, desde hace unas semanas, lo hablábamos antes, fuera de micro, una amiga nuestra ha comenzado el proceso de transición y nos lo está contando semana a semana en el podcast. Prácticamente tenéis la misma edad que cuando tú empezaste tu proceso de transición. ¿Qué le aconsejarías? Ya sé que es muy difícil dar que no consejos se en este caso. agobie. Que no se agobie, aunque todo te agobia. Todo te agobia y piensas que nunca vas a llegar a ser quien quieres ser o nunca vas a llegar a tus objetivos o que estás estancada. Creo que la transición hay que vivirla porque, como dije antes, es tu segunda adolescencia y te tienes que permitir disfrutar de tu segunda adolescencia que has elegido tú, porque la primera era lo que había. Entonces, que disfrute el proceso aunque sea fastidioso. También depende del entorno que tú tengas. Claro, yo lo digo porque yo tenía unas amigas estupendas que me apoyaban y mis hermanos me apoyaban. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta tu entorno. Pero bueno, si tu entorno no te quiere, te vas a otro entorno donde te quieran. Y en ese entorno te desarrollas y en ese entorno disfrutas de tu proceso, porque es lo que hay, no te queda otra. Pues te tomamos la palabra. Es que eso es bueno para todo el mundo, para quien está en una transición y para quien no. Muy sabio. Sí. Sara Lomore, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Lo Normal. Gracias. Seguimos hablando de transexualidad, pero ahora lo hacemos desde un punto de vista diferente. Hablamos de infancias trans, una cuestión que afecta evidentemente a esas niñas, pero que involucra especialmente a su entorno. Este tema fue muy polémico en la elaboración de la ley trans y desgraciadamente centra buena parte de las propuestas de cambio tanto en la ley estatal como en las autonómicas. Luis Borges es padre de una niña trans, tiene otros 2 hijos, su hija se autoidentificó como tal cuando tenía poco más de 3 años. Abordar ese cambio no fue tarea fácil, su pareja y él buscaron información y vivieron su propio proceso de adaptación. Pero mejor que sea el propio Luis quien nos lo cuente. Luis Borges, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y darme la posibilidad de visibilizar pues la infancia trans y un poco, pues como comentaba Sara antes, solo por el hecho de que otras personas se puedan sentir identificados o en la misma situación, para mí merece la pena. Yo voy contando mi historia también me enrollo mucho como Sara, así que espero que todavía nos queden minutos. Y nada, bueno, la historia nuestra, pues la historia es una historia de amor, como digo yo siempre, porque al final es una historia de unos padres que lo que quieren es lo mejor para sus hijos y quieren acompañarlos. Tú como padre solo puedes acompañar a tus hijos y bueno, mi hija con tan solo 3 años me dijo que era una niña. Pues ese primer momento te quedas en shock, aunque sí es verdad que tú llevas viviendo hechos que cuando llega un proceso que para mí tardó como 8 meses, desde que ella me dijo que era una niña, hasta que yo entendí que tenía una niña trans, pues pasaron como 8 meses. Y es verdad que cuando llega esa iluminación y te das cuenta de que tienes una niña y no un niño, pues sí encajas todo eso que habías vivido desde no 3 años, sino 2 años, 1 año incluso, ¿no? Porque ella ya llevaba 2 años pues con muñecas, nosotros también. Yo creo que nosotros también, la forma de ser, tanto de mi mujer como yo, quizás incluso ella más, pues favoreció a que Marta, ¿vale?, que es su nombre, se atreviera a decirnos que era una chica, ¿no? Yo, mi primera respuesta era una respuesta de una persona perdida, porque nosotros éramos unos padres perdidos, como la mayoría de personas, ¿vale? Igual no la gente que está aquí hoy, que es un poquito más consciente, pero de verdad que cuando yo contaba la historia de mi hija, pues muchísimos amigos, pero ¿cómo? ¿Tan pronto? ¿Pero cómo puede ser eso?
Y bueno, entonces es cuando yo les hablo sobre sexualidad y sobre identidad, porque yo también pensaba que era muy pronto también y que era un tema más que se daba pues con los 14 años, con la adolescencia, y eso es la sexualidad. Yo incluso había tenido la suerte de haber vivido muchos años en Tailandia, donde la transexualidad es muy visible, donde no hay problemas para ir al trabajo de la manera que tú quieras. Además, hay una diversidad aceptada, es decir, no hay personas trans más encasilladas y que tengas que tener un cispassing. No es importante el cispassing allí. Y eso, pues a mí me ayudó y me educó, pero aún así no fue suficiente, porque nadie te habla de esa infancia trans. Entonces, retomando en ese momento que ella me dice que es una chica, yo le digo una respuesta errónea, le digo, no mi amor, tú eres un chico porque tienes cookie, pero te gustan las cosas de chica. Aunque en casa no encasillábamos que es de chico, es de chica. Así que no pasa nada. Esa respuesta ella nunca la llenó, no la satisfizo. Y ella, con sus propias palabras, porque los niños son muy inteligentes, y con sus propias acciones, me lo fue explicando. Yo te podría contar muchas cosas. Yo siempre destaco 3 o 4, como por ejemplo, cuando íbamos al Corte Inglés, y estás en la planta infantil comprando ropa a los niños y los maniquís que hoy en día son muy reales, y pues esos maniquís representando edades de 4 o 5 años, me dice, mira mami, y te señala una chica. Mira a mi hermano, te señala un chico. Pero es que al lado había unos maniquíes adolescentes, dice, mira, soy yo de mayor, mira a mi hermano. Claro, tú te quedabas de piedra, ¿sabes? A mí yo estuve como 8 meses en un limbo, ¿vale? Y después, otra cosa a destacar, y no te digo que pasáramos por los maquillajes del Corte Inglés y quería todos los maquillajes y los trajes los más del Tejuela, además lo más roso chillón, que ella no es así hoy en día, tiene 11 años y ella no es así, con esa feminidad tan exagerada porque quería reivindicar que era una chica. Pero otra cosa que yo destaco es el típico libro de las profesiones que teníamos en casa. Ya la hermana mediana ya había heredado ese libro del hermano mayor, con el bombero, el panadero, todas las profesiones. Entonces yo le decía, mira mi amor, tú de mayor quieres ser bombero, quieres ser doctor. No papi, bombera, doctora. Y así, y tú no sabes cuántas veces en esas semanas yo volvía a casa y cogíamos el libro y digo, vamos a ver el libro de las profesiones y tal. Y otra vez volví a hacer la pregunta, no, bombero, bombera, papá. Y así. Y ella llegó a un punto que pasados los meses, que no veía cambio en nosotros, empezaba ella a cuestionarse y me decía, te digo, ella, esto fue en enero del 2019, en agosto, el 27 de agosto es su cumpleaños, ella cumplía 4 años, pues a los 3 meses, marzo, abril, ella empieza todos los días a decirme, cuando yo sea mayor y me convierta en chica, cuando a mí se me caiga la cookie y me salga la chichi y tal, y tú perdido, ¿sabes? Tú perdido. Bueno, de hecho, ese verano, llega el verano, nos vamos de viaje, nos vamos 2 meses por California en una caravana. Fue un pequeño Londres para nosotros, en el sentido de que cuando yo llegaba del colegio con ella ya tenía los trajes que le había cogido a la prima y ella llegaba del cole, ¡pam!, se ponía esos trajes, estaba toda la tarde con los trajes. A mi suegra le había quitado las 2 fundas del sofá para los apoyabrazos y eso era su pelo, ¿vale? Y tenía uno en el coche y ella llegaba, se lo ponía. Pero claro, cuando íbamos a la calle yo le decía, quítate eso, porque yo no estaba preparado para llevarlo a la calle así. Entonces, como comprando la ropita para irnos de viaje, papi, quiero esto, quiero un traje. Y yo, no, mira, ¿qué te parece esta camiseta que tenía 2 toques rosas? ¿Qué te parece estas playeras que tenía 2 toques? Pero no eran las que ella quería. Pero bueno, la convencía. Pues cuando fuimos ahí a California, pues aquello fue el Londres para nosotros. Entonces, ella iba todo el día con su traje, con su pelo y demás. Y yo ahí ya recuerdo que la veía a ella manifestando tanto esa, cuando yo sea mayor, que sea una chica, que yo estaba frustrado, completamente frustrado. O sea, yo me acostaba todas las noches. Nuestro hijo pequeño tenía 6 meses, entonces estaba mi mujer dándole pecho al pequeño, y yo estaba con los otros 2, y me acostaba con mis 2 hijos, como creía yo en aquel momento, y rompía. Todas las noches lloraba. Todas las noches yo estuve 2 meses que yo lloraba porque yo decía, mi hijo no es feliz. Mi mujer me decía, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo? Y digo, a ver, entiéndeme, tiene un techo, tiene comida, estamos de vacaciones en California, ¿sabes? En una caravana 2 meses, o sea, vamos a ver, sí, es feliz, pero no es feliz. Aquí falta algo. Y ya el día que me rompió, fue el día que en Disney me dice, papi, quiero una varita mágica. Digo, ¿para qué? El hermano estaba con Harry Potter, le habíamos comprado una varita. Dice, para convertirme en chica. Claro, a ti ya te mata, esa noche otra vez a llorar, tal. Y cuando se lo cuento a mi mujer al día siguiente, me dice, pues no veas lo que me dijo a mí.
Nosotros volvíamos 2 días antes de su cumpleaños para celebrarlo aquí con la familia, ¿no? No había cumplido ni los 4 años. Y le preguntó a la madre, para que vean ya los niños cómo reflexionan y demás. Le dicen, mamá, ¿tú cuando naciste eras chico o chica? ¿Cuándo te convertiste tú en chica? Porque ella no entendía que si ella era una chica, pues esa cookie se le iba a caer en cualquier momento. Y yo esa noche, yo ya había escuchado alguna historia y rondaba por mi cabeza, digo, es que puede ser una niña trans, puede ser una niña trans. Y yo esa noche dije, pues para todo, San Google, y puse en inglés, Transsexuality in Children. Y me salieron una ristra de documentales así, de vídeos y de tal, y el primero que vi era una niña, se grababa durante los 4 años, celebraba su 4º cumpleaños como niño, y el 5º cumpleaños como niña. Y era el proceso y era el A, B, C, D, F que yo estaba viviendo. O sea, esa niña se ponía un pantalón y eran 2 coletas, la mía la funda del sofá. Le encantaban las sirenas, porque las sirenas no muestran los genitales. Y una serie de cosas que yo en ese documental ya las lágrimas me las bebía, ya no es que estaba, pero ya entendí que tenía una niña trans. Y a partir de ahí, pues fue informarnos, buscar información, dimos con asociaciones como Escrisalis, que hace una gran labor aquí con los niños, y empezamos todo el proceso. Sara, es que le estabas escuchando y te veía sentir. ¿Te sientes identificada con cosas que ha dicho? Es que a mí me da mucha rabia y es que hay mucha desinformación en la infancia trans. Y es que por el hecho de ser una niña de 4 años, ya le quitas importancia a lo que está diciendo. Y es que te lo estaba diciendo durante muchos meses, ¿sabes? Como también los padres tienen que vivir, cuando pasan la transición de sus hijos, un duelo. La familia pasa un duelo y es el quitar esa imagen que tenías de esa persona y empezar a aceptar la que viene. Y me parece muy interesante como coño, que tenía 4 años, que la gente diga que la infancia trans no es real y que es impuesta, y después viene una niña de 4 años ¿sabes? Que se ha criado en un ambiente de personas cis y probablemente hetero y todo normativo y está yendo en contra de lo que es lo normal. Entonces, ¿por qué no se le cree? ¿Por qué no se la escucha? Tú has hablado de ese proceso, también de transición que sufristeis vosotros, los padres, pero es evidente que hay un entorno mucho mayor que el vuestro. Como has contado, tiene otros 2 hermanos, uno era muy pequeñito, creo que tenía unos meses, pero tenía un hermano mayor, también una familia más o menos cercana. ¿Cómo ha vivido el entorno de la niña todo ese proceso? Mira, pues en general, al final, bueno, por un lado decir que casi transicionamos más nosotros el entorno que ellos, porque ellos pues son quienes son de siempre, y esa identidad, antes hablábamos fuera de micro, Sara, y decíamos que yo le pregunto a la gente una pregunta que me han hecho a mí otras veces en las asociaciones: ¿desde cuándo eres chico? ¿Desde cuándo te sientes tú chico? Pero yo me siento chico de siempre, no tengo un recuerdo que yo diga tal día fui chico, ¿no? Porque nacemos con esa identidad y se da a esa temprana edad. El entorno nuestro, Antonio, la verdad que en general muy bien. Las familias ya conocían a Marta, ya en el colegio, los amigos. Yo recuerdo cumpleaños donde íbamos a sitios donde había disfraces y tal, y ella se ponía los disfraces, el de Frozen, de todas las princesas. Entonces ya los padres entendieron eso. Cuando le explicamos que nosotros nos estábamos dando cuenta que teníamos una niña trans, y un poco iniciamos eso primero con la familia, aunque ahora hablamos de la familia porque no todo el mundo lo ha llevado bien, pero en general ha salido de maravilla, a pedir de boca. O sea, bueno, si te apoyas en psicólogos al principio para tú asegurarte que estás haciendo un buen trabajo, tanto el psicólogo del colegio como un psicólogo particular, para que tú, digamos que te refuerza tu sentido común, porque yo creo que el sentido común es el más común de todos los sentidos, ¿no? Y la verdad que bueno, hay que usarlo mucho. Sí es verdad que en ese sentido hubo un acompañamiento perfecto por parte del colegio, fue un proceso, además fue el año que nos cogió el COVID, se ralentizó un poquito más de lo que queríamos. Marta al principio iba pues con sus braguitas debajo de su ropa, pero todavía no se ponía una falda, no se atrevía. Entonces fue un proceso que marcaba ella el ritmo. O en casa no quería, usábamos su nombre Marta, que ella lo eligió. Yo le digo a ella que ella tiene la suerte de haberlo elegido. Si es verdad que al principio me decía, digo, venga, elige un nombre y tal. Me decía Rapunzel o Bayana y tal. Digo, no, mi amor, vamos a elegir otra cosita. Parece ser que no, venga, vamos a... Y te digo, en todo ese cambio fue muy bien. El único problema que he tenido yo es personas que a la verdad, pues cercanas de la familia además, que bueno, que para ella no la han afectado, porque yo la he protegido
de una manera que ella no sienta esa falta de acompañamiento, incluso de respeto, ¿no? Porque son personas que ni siquiera la llaman por su nombre, ¿no? Pero para mí sí ha sido muy doloroso. Lo sigue siendo, ¿no? Para mí es como una heridita que tengo ahí, que lo único que puedes hacer es alejarte un poco de ese entorno. ¿Y te preocupa que determinados cambios de gobierno, tanto central como autonómico, puedan afectar la vida de tu hija? Por supuesto, claro. O sea, pero primero los derechos, y hoy en día además que se politiza todo, ¿no? O sea, este asunto está muy, muy politizado. Eso hace que gente que te hable de teorías que piensan que mi hija es una enferma mental, ¿no? Pues hayan encontrado adeptos y se refuerzan. Te hablo, por ejemplo, de esos familiares. Y entonces, pues claro, pues tú ves, es que no solo lo digo yo, es que a mí me han llegado cartas de un programa de televisión, un tertuliano que ha invadido mi intimidad, diciéndome que me estoy equivocando y que esa carta sirve de constancia, utilizando el nombre anterior de mi hija Marta, para que quede constancia de que yo estoy educando de una manera errónea, ¿sabes? Porque en la familia ha preocupado mucho que revierta, ¿no? Entonces yo al principio decía, bueno, pues si revierte, ¿qué? Pues la acompañaremos para el otro lado. O sea, ahora lo que está claro es qué es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué hago? ¿Negarle la infancia a mi hija? Porque tiene 11 años ya, es que mi hija no se acuerda ni de cuando transitó. O sea, se acuerda más el hermano, que estabas diciendo antes, en el entorno. El hermano fue un crack, Bruno, el mayor, con 7 años en aquel momento. Imagínate, era el que tenía que ayudarla en los cumpleaños. Tú imagínate, cuando ella llega a los primeros cumpleaños, ya vestida de chica. Y todo el mundo todavía usando su nombre anterior y demás. Y Bruno defendiéndola. Un crack. ¿Cómo ves a tu hija de mayor? ¿Qué quiere ser? Pues no sé, ella es, aparte de que es una mujer muy valiente, yo creo que nos lo dijo tan pronto, no solo por tener un entorno favorable, sino que ella es una chica valiente. Pues no lo sé, cualquier cosa, lo que ella se proponga hacer, lo podrá hacer, porque es una tía con un montón de valentía, fuerza, es una gimnasta espléndida, así que no sé, igual con deporte, gimnasia, no lo sé, vamos a ver, ella decidirá. Luis Borges, muchas gracias por tu valentía, que tu hija sea quien es, sin que nadie se meta en su vida y que siga en esa burbuja de amor en la que vemos que está. Muchas gracias. Luis, Sara, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, gracias. Lo normal. Un podcast normal. No nos hemos olvidado, por supuesto, de que el sábado 4 de julio fue la celebración estatal del orgullo en Madrid. A pesar de la canícula, Saray González se unió a la marcha y ahora nos cuenta cómo lo vivió. Una semana al año, Madrid se vuelve más colorido, más divertido y un poco más libre. Decir que no hay libertad de expresión, gritarlo en plena manifestación. Pero detrás de cada bandera hay una historia. Soy Michelle de Chueca, yo soy una chica trans que se dedica a estos momentos a vender refresquito, agüita, empanadita, comida muy rica. Y ahora estoy aquí en la marcha, en la concentración. Yo soy venezolana. Me encanta el respeto y el amor que me han dado aquí en España. En otro lugar no creo que me lo vayan a dar, ¿eh? Y detrás de cada celebración, una reivindicación. Sobre todo las personas trans seguimos encontrando muchas dificultades. Yo tuve que abandonar mi hogar, mi ciudad, mi tierra, porque mi familia no me aceptaba. Creo que hay que reivindicar que el orgullo siga siendo una cuestión política. Sigue teniendo que ser una manifestación y una reivindicación de nuestros derechos, sobre todo ahora que está habiendo un retroceso en todo lo que tiene a ser el auge del fascismo en Europa. El auge del fascismo en Europa, sí. A las calles con orgullo, disidencia y resistencia fue el lema de la gran manifestación del 4 de julio para reivindicar los derechos LGTBIQ+, y reclamar un pacto de Estado en contra de los discursos de odio. Pero antes, conciertos. Mesas redondas, actividades culturales y gente, mucha gente. Allora, io sono Erotica da Palermo, prima volta a Madrid.
Viva el Pride de Madrid. Grandes expectativas de divertirnos y de reivindicar un día tan necesario y tan especial. Hay buena vibra. También disfrutar un poco de todo esto que es la marcha, la diversidad y la paz por todos. Y que cumplan nuestros derechos, ¿eh? Casi 1 millón de personas, según la organización, llenaron las calles de Madrid, en la que volvió a ser la mayor manifestación del orgullo en Europa. Así que, ¡feliz orgullo! Llegamos a julio. Nuestra amiga está de vacaciones en la playa. Le preocupa el hecho de tener que mostrar su cuerpo, en el que ya se comienzan a ver cambios. También le preocupa que un futuro cambio de gobierno llegue a patologizar su proceso de transición. Hace más de 2 meses en hormonas. Fui al endocrino. Le quiero muchísimo, súper nonchalant. Me preguntó, ¿tú sales a la calle? Tomo el sol, salgo a la calle. Y yo, vale, es por... yo creo que te voy a dejar el hidroferol para la vitamina D, el calcio, tal. Todos los análisis bien. Me dice, bueno, la testosterona ya te la tengo donde quiero tenerla. Yo, pues perfecto. Me ha subido la dosis. No de Androcur, sino los parches de estradiol. No me importa ir despacio. Confío en mi endocrino, que es algo que mucha gente no suele hacer. Me han contado experiencias horribles de endocrinos horribles, que son directamente transfobos. El parche que me tengo que poner ahora es bastante más grande. Estuve hablando ayer con Max y me dice, no, claro, cambia el tamaño por la dosis. Yo este mes lo estoy pasando en la playa y es una cosa un poco que me hace ser súper consciente de mi cuerpo, que era algo que antes no me pasaba. O sea, cuando no me percibía como persona trans y cuando se me percibía como persona cis, no tenía como una autoexigencia tal sobre mi cuerpo. Mi experiencia con la disforia no ha sido tanto un odio mi cuerpo, me quiero arrancar la piel, que yo creo que de hecho me está pasando más ahora que antes, sino era más un sentido de indiferencia total hacia mi cuerpo. De repente, si me quito la camiseta en la playa, a mí nadie me va a decir que estoy haciendo topless, me refiero. Me ha crecido el pecho y me ha crecido un poco y se nota, y si se lo dices a la gente, dices, oye, me ha crecido el pecho. Es que no tengo tanto cispassing, por así decirlo. Que no es mi meta, ojo. El cispassing no es mi meta. Pero eso, estoy completamente rayada por eso. Te digo, no me quiero quitar la camiseta en la playa. Es más por la percepción mía propia de cómo siento mi cuerpo ahora mismo y de cómo se supone que ahora me tengo que relacionar con el género al que estoy transicionando. Existen personas trans binarias y existen personas trans no binarias. Yo no creo que el género sea un binario y no creo que me pueda situar en uno de los 2 extremos binarios. Me está produciendo como hasta malestar de decir, porque estoy con mi familia, de decir, es que no quiero bajar, no quiero ir a la playa o intentar como disimular. Pero ya está cambiando toda la dinámica de cómo me relaciono con mi cuerpo, de cómo mi cerebro se relaciona con las expectativas que se asocian a mi género, con las convenciones sociales. El otro día Max me enseñó una inteligencia artificial que se llama The Trans AI. Pues es un poco terrorífico porque es un señor cuyo hermano es trans y ha decidido que va a construir una IA para decirle a su hermano, pues realmente existen estos estudios que demuestran que eso no existe, que tenemos que aceptar nuestro cuerpo tal y como es, que tenemos que aceptar las convenciones sociales que se nos imponen según el género que tenemos al nacer. Obviamente hay gente que transiciona y obviamente hay gente que efectivamente se han dado cuenta de que no son gente trans y de que han explorado su género y han experimentado con su género y han dicho, vale, pues no soy trans. Y esto es un ínfimo porcentaje de la gente que empieza a transicionar o que se empieza a cuestionar su género. La mayoría de la gente que transiciona porque su entorno, sus condiciones sociales, laborales, etc., la vida que vive no le permite ser trans. Sienten que si transicionan van a perder un montón de cosas que no se arriesgan a perder. O sea, sienten que si transicionan van a tener una vida muchísimo más difícil que si viven en una cáscara de lo que realmente son. Si la gente trans está loca y necesita psicólogo para decir que efectivamente es trans, acreditarlo. Luego también está la narrativa de que los niños trans no son trans.
o no pueden decidir que son trans hasta que tengan la mayoría de edad, que es uno de los argumentos que el señor don Jaime de los Santos saca a relucir en su última entrevista. Dice que la autodeterminación en sí misma es una ficción. Hay que tener en cuenta que para los 18 tú ya has pasado todo ese proceso de cambio de tu cuerpo que mucha gente describe como un horror, porque su cuerpo se está transformando en aquel del género que no son. Y lo están sintiendo con mucha visceralidad. Entonces que de repente un señor cis, gay, te venga a decir que hasta que no tengas los 18 no tienes la potestad de elegir sobre tu cuerpo porque no sabes lo que estás haciendo. Vamos a dejar a los jóvenes que vivan tranquilos, que se desarrollen como consideren. Marta tenía 3 años cuando le dijo a su madre que a qué edad se le cayó a ella la colita. Sara sufrió durante 20 años con un cuerpo con el que no se sentía identificada. Y podríamos poner 1000 ejemplos más, el de todas y cada una de las mujeres y hombres trans que han pasado por este podcast. Y son muchos, no, señores de la derecha, ellos no quieren que vengan ustedes a decidir cuándo y cómo pueden ser quienes realmente son. Poner obstáculos médicos y burocráticos solo les hará más infelices, hará su vida mucho más difícil. Nunca cumplirá el sueño de la derecha de que desaparezcan. Siempre han estado ahí y siempre lo estarán. Nos vamos ya en compañía de Alberto Valles, Saray González, Alicia Blanco y Ángel Luis Cabrera. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.